Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pamela Choqui y les doy la bienvenida a una edición más de Bolivia News por Bolivia Web TV. Estas son las noticias para este 19 de febrero del 2014. Más de 39.000 hectáreas de cultivos han sido afectadas por las lluvias en todo el país, de acuerdo al último reporte brindado por el ministro de Defensa, Rubén Saavedra. El gobierno indemnizará cerca de 1.000 hectáreas de cultivos perdidos y para este efecto el Gabinete de Ministros aprobó el Decreto Supremo 1883 que dispone la transferencia de 24 millones de bolivianos del Tesoro General de la Nación para el Instituto Nacional del Seguro Agrario. Estamos coordinando la fecha de efectivizar la indemnización a las familias que han perdido su cosecha por encima del 50%, informó el viceministro de Desarrollo Rural y Tierras, Víctor Hugo Vázquez, en una entrevista con Unitel. Están afectados por las lluvias 143 municipios de un total de 339 barrios enteros están cubiertos por el agua de hasta casi 2 metros de altura en algunos sectores y hay comunidades indígenas rodeadas de agua, lo cual ha forzado un éxodo hacia zonas urbanas en búsqueda de comida, agua y abrigo. El gobierno español enviará material de emergencia para asistir a damnificados por las inundaciones en Bolivia. Está previsto el envío en las próximas horas de 20 toneladas de material de emergencia para cobijo, saneamiento e higiene y kits de cocina, entre otros artículos no alimentarios, informó el ministro de Asuntos Exteriores. La ayuda permitirá ayudar a 1.250 personas y se prevé que la emergencia se prolongue en los próximos meses, debido a lo cual se podría acceder a otras instancias de ayuda, como la participación española desde el Fondo de Respuesta a Emergencias de la Federación Internacional de la Cruz Roja para contribuir a la ayuda en el sector de agua y saneamiento, y la próxima activación del convenio de emergencias que tiene suscrito con la organización humanitaria Acción contra el Hambre presente en Bolivia, según se informa en el comunicado. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Vilma Velasco, convocó a los jóvenes que cumplieron 18 años de edad y a los ciudadanos que cambiaron de domicilio a registrarse en el padrón biométrico para las elecciones generales de este año. Se espera que 600.000 nuevos ciudadanos queden habilitados para ejercer su derecho cívico y el padrón biométrico se incremente entre un 5 a 6%. Las personas que no se empadronen no podrán emitir su voto en las elecciones generales de este año. Además, el Tribunal Supremo Electoral aprobó el reinicio de este registro en el extranjero que comenzará el 10 de marzo en los próximos países de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, España, Italia y Gran Bretaña. Desde el 9 de mayo el proceso se extenderá a otros 26 países. Para quienes necesitan comprar o tomar una casa en anticrético, las entidades bancarias les otorgan créditos de vivienda social o para el anticrético de forma inmediata, siempre que los interesados presenten de forma oportuna 4 requisitos mínimos, informó la Asociación de Bancos Privados de Bolivia. Entre los principales puntos se cuentan que la vivienda no supere los 880.000 bolivianos, que el interesado certifique que no tiene ninguna vivienda y que la residencia que se va a comprar o contratar cuente con los documentos legales para habilitar una primera hipoteca. El 18 de diciembre del 2013, el gobierno aprobó el primer decreto que reglamenta las tasas de intereses para el crédito para vivienda social. Estos son los datos económicos en Bolivia News. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96, el euro se cotiza en 9.39, el yen se cotiza en 0.06. Es momento de deportes en Bolivia News. Hablamos del clásico norteño. Hoy miércoles a las 19 horas, hora boliviana, se jugará el partido entre Guavirá de Montero y Sport Boys de Warnes en la Caldera del Diablo, precisamente en el estadio de Montero. Ambos equipos esperan dar un gran espectáculo para su hinchada. Esas fueron las noticias de la jornada en Bolivia News. Soy Pamela Choqui y los esperamos con más información en Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.